Bueno, yo creo que es un encuentro tremendamente positivo. Es el tercer año que vengo. El año pasado vine con el vicepresidente García Linera y el primero con colegas diputados. Yo creo que hacen falta más espacios así para saber qué pensamos, qué estamos haciendo en cada país, cómo hacemos frente de manera más coordinada y más integrada a los retos y a los problemas que tenemos. Yo estoy muy satisfecho en este tercer día, participé en el primer día. Somos una delegación más pequeña que los años anteriores, pero nuestro balance es muy positivo. Las miradas son parecidas, los problemas son comunes. En muchos casos sí, ¿no? Sobre todo en esto que es parte del lema del evento de los paraísos fiscales, evidentemente con la filtración de Panamá y que ha adquirido una dimensión mediática importante, empezamos a ver cómo este tema de los paraísos fiscales también es un problema de todos. Luego, en la otra parte del título del encuentro, digamos, la puesta en marcha de un nuevo plan Cóndor, también estamos teniendo problemas similares de movimientos de desestabilización, empezamos a perder algunos espacios electoralmente que pasan a manos de, digamos, de esta nueva derecha. Entonces yo creo que es importante compartir esos criterios, saber qué se está haciendo bien en algunos lugares, qué hemos hecho mal en otros lugares para que los compañeros no cometan esos errores. Antes de profundizar el tema de los papeles de Panamá, porque tú eres presidente de una comisión mixta legislativa allá justamente en Bolivia, quisiera un poco comentar lo que pasa en la política boliviana. El presidente hace poco perdió un referéndum que era importante para las continuas o progresivas, más adelante, futuras elecciones. Sí, es muy importante, digamos, desafortunadamente el resultado electoral nos fue adverso por un margen muy escaso, el referéndum del 21 de febrero lo perdimos por 2%, tenemos obviamente todavía el mandato que sale de las urnas en octubre de 2014 para tener toda la legislatura hasta finales del 19, tenemos un programa de gobierno que tenemos que cumplir, y tendremos que ver cómo solucionamos esta situación. Tenemos todavía 3 años y medio. Para mí la prioridad es recuperar lo que sí te dio las victorias, que es ejercer el programa de gobierno, ejercer el gobierno, y ya solventaremos, como dice el presidente, el tema de quién va a ser el candidato cuando estemos más cerca de las elecciones, ¿no? De hecho, el interés de parte de la oposición es que nosotros sigamos lamentándonos por la derrota. La derrota era una posibilidad, cuando tú vas a las urnas a hacer una consulta democrática puede salir sí o puede salir que no, y en este caso la prioridad es gestionar, gobernar, que es lo que te ha dado buenos resultados los últimos 12 años, y cuando toque discutiremos la candidatura. No sé si la impresión es que en este momento, después de la derrota de Evo Morales, como que no es el foco en estas circunstancias de Evo. Hay problemas como Brasil, Argentina, como la misma Venezuela. Pero ¿qué está pasando en cuanto a los temas externos y las manipulaciones que sufren los países y los gobiernos progresistas en relación a Bolivia? Nosotros tampoco somos ajenos a esa ofensiva. No, somos un país que esta última década está a la vanguardia del crecimiento económico. Mientras la cosa estaba bien, los opositores y la derecha decían que era el viento de cola y el éxito de los precios. Ahora que los precios han caído y en lugar de crecer al 6%, crecemos al 4,5%, de pronto nosotros somos los responsables por el despilfarro, el mal manejo. Yo creo que el argumentario de la derecha en la región es un argumentario común, intentar atacar a esta cuestión de la mala gestión económica, a pesar de que somos el segundo país que más va a crecer en Sudamérica, igual le encuentran la vuelta. Magnificar los casos de corrupción que cuando ellos gestionaban el país eran una constante, ahora agarran casos particulares y tratan de hacer, digamos, toda una caracterización general del gobierno, y eso es posible por un gran aparato mediático. Entonces sí tenemos lamentablemente mucho en común en encontrar que la ofensiva tiene esos mismos rasgos. Nosotros, ¿qué pensamos que debemos hacer? La derecha va a hacer su trabajo, la embajada de Estados Unidos va a hacer su trabajo. El tema es qué hacemos nosotros para responder. Yo no soy muy partidario de desplazar toda la responsabilidad en los actores externos, que fundamentalmente lo que quieren hacer es golpearte. Tenemos que encontrar nosotros por qué esos argumentos están funcionando mejor que antes y tratar de mejorar lo que podemos mejorar, ser más eficientes, combatir la corrupción con más éxito, darle una vuelta a las nuevas demandas de la gente. Tú has transformado el país esta última década, ha cambiado tu composición social, tus demandas, tus aspiraciones de tus nuevas clases medias emergentes no pueden ser respondidas igual que eran respondidas en el 2005. ¿Sabes? Entonces ahí tenemos que hilar un poco más fino, no tenemos que pensar
que las respuestas que funcionaron los últimos 10 años van a seguir siendo las respuestas que funcionan ahora. Lo decía el presidente Correa igual, cuando tú transformas socioeconómicamente una sociedad, digamos, con ese corto tiempo, hay que ser muy inteligentes para calibrar cómo está cambiando la demanda de un joven que ahora puede estudiar en la universidad, pero ya es un joven trabajador precario y ya no se reconoce tanto en una identidad, por decirte algo, indígena. Bolivia ha vivido estos 10 años un proceso acelerado de tránsito de lo rural a lo urbano, y eso también tiene un proceso de individualización muy fuerte. Entonces, seguir pensando que somos un país predominantemente rural y que se organiza en torno a sindicatos, quizá te puede dar un mapa equivocado, ¿no? Hay otro tema también que sin duda fue fundamental para la derrota del presidente Evo Morales en la víspera de las elecciones, la violencia que se generó justamente en La Paz, en el Alto, en esas circunstancias cuando se tomaron algunas instituciones públicas, hubo una demanda de ciertos sectores sindicalistas, pero fue violento el asunto. Y el epílogo, la muerte del viceministro hasta hace pocas semanas. Sí. ¿Cómo se mide esa situación? Lo que pasa es que yo lamentablemente creo que es una situación que no es anecdótica y puede ser parte, digamos, incluso de una corriente. Cuando nosotros perdemos el referéndum, hay diferentes sectores que entienden que en un momento de relativa debilidad es un momento óptimo para ellos de renegociar los términos de relación con el Estado. Y en este caso los cooperativistas mineros, que incluso están representados con senaturías, diputaciones y con algunos cargos en el Ejecutivo, que son muy numerosos, que saben que tienen un capital electoral importante, de manera, digamos, absolutamente desproporcionada y violenta, le plantean un desafío al Estado, y además un desafío que no plantean explícitamente. El pliego de medidas de demandas público era más o menos razonable, pero el pliego oculto, por el que, digamos, apuestan por la desestabilización pensando que estamos más débiles, es, digamos, inasumible. Una suerte de pequeño Estado, digamos, la aspiración era una suerte de autonomía, de ser casi un pequeño Estado dentro del Estado, para poder negociar contratos con transnacionales, que no está permitido en la Constitución, porque tú no tienes esa autonomía por fuera del Estado. Entonces, vamos a entrar en esta situación de relativa inestabilidad, porque hay muchos sectores que piensan que es un buen momento para renegociar los términos, incluso por fuera de lo razonable. Lamentablemente, digamos, y es un crimen que se condenó en todo el país y fuera, termina con el asesinato del viceministro Illanes, ¿no? Por eso te digo que nosotros tenemos que ser muy inteligentes en saber exactamente qué respuestas le vamos a dar a este tipo de demandas nuevas y ser muy firmes con los que quieran, digamos, salir del pacto democrático. En el tema, el otro que habíamos hablado inicialmente, de los paraísos fiscales y lo que ha sucedido con las revelaciones de los papeles de Panamá, que afecta a muchísimos intereses de varios empresarios y líderes de América Latina. Básicamente, tú eres presidente de la Comisión de la Asamblea. ¿Qué pasos están dando y cómo están leyendo estas circunstancias? Bueno, nosotros en Bolivia estábamos acostumbrados a ser un país receptor de capitales, generalmente receptor de condonaciones de deuda, de créditos, y no teníamos problematizado, digamos, el tema de los paraísos fiscales. Estos 10, 12 años de éxito económico también han venido aparejados, digamos, a que hay grandes propietarios, muchos más grandes propietarios que antes, que utilizan estas guaridas fiscales para no contribuir a la hacienda de todos. Como no lo teníamos como un problema central, tampoco estábamos muy fuertes en cuanto a mecanismos institucionales y normativos para hacer frente a este, digamos, traslado de capitales que generalmente no tributa en el país, no cumple sus obligaciones tributarias y no colabora en la hacienda de todos. Hay una especie de consenso, en la comisión estamos oficialistas y opositores, senadores y diputados, y el presidente me puso a mí al mando, y hay un consenso entre todos de que es un problema que afecta a todos. Como decía la subsecretaria de Exteriores de ustedes ayer en una mesa, es un problema transversal que afecta a la soberanía estatal. Tienes que ser muy desalmado y muy poco preocupado por lo común para que te parezca algo bueno llevarte tu dinero sin tributar y llevártelo a otro lugar. Nosotros tenemos al Ecuador como un ejemplo porque sabemos que llevan varios años tomando decisiones muy inteligentes para, digamos, no incentivar el traslado de capitales a los paraísos fiscales. Ahora bien, en Bolivia es un tema que recién ha salido y uno de los objetivos que tenemos, que me parece que lo decía el presidente Correa también, es intentar que una cuestión que parece muy abstracta
se entienda como un problema cotidiano por parte de toda la ciudadanía. En Bolivia estamos muy acostumbrados a identificar a los gremios que se mueven en la economía informal como los pocos solidarios que no tributan, digamos, ¿no? Hay los gremiales, los cocaleros, no tributan, está mal que no paguen impuestos y encima se benefician. Ahora tenemos que poner el foco en los grandes propietarios, que esos sí hacen un uso intensivo de los recursos estatales y tampoco tributan, y parecería que es un privilegio de los ricos poderse llevar el dinero a Panamá sin tributar. Nosotros queremos poner el foco en ese problema y que un ciudadano de a pie, que incluso votó que no en el referéndum, entienda que es un problema que afecta a tener menos recursos para hacer menos escuelas, menos carreteras. Ese es un desafío, digamos, intentar aterrizar ese problema y que no suene como una cosa muy lejana porque nadie sabe dónde está Bahamas. Es decir, un dólar afuera es un dólar menos para educación, para salud, para vivienda. Menos para eso, debilita tu estabilidad monetaria. O sea, no hay ningún... El manifiesto de los 300 economistas que saca adelante Oxfam y que Correa pide firmarlo en su condición de economista y no de jefe de Estado, tenías desde Jeffrey Sachs hasta Stiglitz diciendo que no hay una justificación económica para la existencia de esa contabilidad B internacional. Debilita tu moneda, vacía tu hacienda pública. No hay nadie que aspire a representar los intereses comunes, y por eso está muy bien lo del referéndum de ustedes, que pueda tener su plata allí. Si quiere tener su plata allí, que no aspire a ser un representante del interés general. Finalmente, en Bolivia el mapa político está claro, un presidente que se mantiene estable después de más de 10 años de gestión, pero ¿qué pasará en Bolivia? ¿Hay una posibilidad de un Bolivia sin Evo más adelante en los próximos años? Esa es una buena pregunta. El tema es, el presidente todas las elecciones a las que se ha presentado, excepto el referéndum, siempre le sacábamos alrededor de 25 o 30 puntos al segundo. Nadie puede dudar de que la hoja de ruta propuesta por Evo era la que aglutinaba mayorías y que en ese sentido el liderazgo del presidente no es una cosa menor, es una cosa central, porque él consigue encarnar las aspiraciones de la gente, transmitirle confianza y decir este programa sí se va a ejecutar. Es una buenísima pregunta que tendremos que resolver. Yo creo que la izquierda también tenemos el reto de no pensar que el liderazgo político pasa necesariamente por la jefatura de Estado. Yo creo que esa es una de las trampas en las que hemos caído, incluso una de las trampas que nos llevó a hacer el referéndum. Tú puedes mantener un liderazgo político muy importante, todavía peor en Bolivia, donde hay tanta fuerza organizada por fuera del Estado, y no podemos caer en ese fetiche y en esa trampa, porque si solo pensamos que el liderazgo político pasa por la jefatura de Estado, tenemos un problema. La gente se muere o la gente decide luego no seguir apoyando que alguien se reelija 20 años. Entonces, yo creo que estamos en condiciones para dar esa respuesta.